Vamos con la pregunta 1 de las preguntas propuestas, la cual dice a continuación: ¿cuáles son las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza según el modelo estándar de la física? Bueno, primeramente existen 4 tipos de fuerzas, como ya la mencionamos, lo acabamos de mencionar, pero cada fuerza está seccionada o clasificada en dos secciones, en dos categorías diferentes. Las dos primeras que voy a mencionar a continuación se conocen como las fuerzas que conocemos en nuestra vida cotidiana, y las dos que mencionaremos posteriormente son las que no las conocemos debido a que intervienen partículas subatómicas, las cuales obviamente no se las puede diferenciar físicamente, sino por medio de un microscopio especial. Entonces, la primera fuerza o interacción fundamental vendría a ser la interacción gravitacional. Esa fuerza que estableció Newton en el momento que dijo que los planetas tienen fuerzas gravitacionales en el momento que giran en su propio eje y asimismo giran alrededor del Sol. Esa es la explicación más lógica, cómo el peso, que es la atracción, que es la fuerza gravitacional hacia el centro de la Tierra, en toda su masa, en todo su cuerpo, esa es la explicación más lógica de cómo la fuerza gravitacional puede actuar sobre el peso y asimismo cómo la Luna gira alrededor de la Tierra. La segunda es también la conocida fuerza electromagnética, es decir, como su nombre mismo lo indica, es la fuerza eléctrica y la fuerza magnética a la vez. La fuerza eléctrica actúa de una manera relativa, es decir, las partículas subatómicas, todo átomo tiene partículas positivas y negativas. A su vez, necesitan una interacción fuerte eléctrica para poder atraerse entre sí. Ya conocemos por la ley de Coulomb que fuerzas similares se repelen y fuerzas opuestas se atraen. Ya, ahora las fuerzas magnéticas vendrían, un ejemplo muy claro de aquellas fuerzas vendría a ser la atracción de un imán con otro imán. Tienen fuerzas las cuales se atraen de una manera muy mutua, muy correspondiente. Ahora las fuerzas que vamos a mencionar a continuación son las fuerzas nucleares, que básicamente tienen una explicación física en todo lo que está pasando. Primero es la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear fuerte hace referencia a que en el sistema solar existen unas intervenciones o reacciones termonucleares, y la energía liberada de la misma vendría a ser la luz solar que nosotros recibimos en las tardes o bueno, cualquier temporada o cualquier estación del año, generalmente. Entonces, esa vendría a ser la fuerza nuclear fuerte. La fuerza nuclear débil hace referencia a la fuerza electromagnética, debido a que necesita de una gran interacción para poder seguir. Es decir, en el núcleo sabemos que tenemos los protones y los neutrones. Los protones entre sí se repelen, debido a que tienen cargas positivas iguales. Pero los protones junto a los junto a los electrones, se atraen entre sí, porque tienen cargas opuestas y no son similares. Ahí actúan lo que es los neutrones. Esas cargas que son relativamente neutras, como su nombre mismo lo indica, ni positivas ni negativas, pero que de cierta forma apoyan a la teoría de fuerza nuclear débil, debido a que son fuerzas tan débiles que requieren estar cerca del núcleo para que se puedan estabilizar e interactuar entre sí. Muchas gracias. Ahora vamos con la pregunta 2. Un objeto suspendido en una onda se hace girar en un plano vertical. Sean T1, T2, T3 y T4 las tensiones de la cuerda cuando el objeto está en las posiciones 1, 2, 3 y 4 respectivamente. Si el objeto tiene la misma rapidez en todas esas posiciones, ¿cuál de las siguientes relaciones describe mejor las magnitudes de las tensiones en las 4 posiciones? Bueno, como se puede ver a continuación, o bueno, como se puede ver en el siguiente gráfico, aquí tenemos un esquema de cómo el cuerpo se va moviendo con una velocidad, con una aceleración centrípeta alrededor de toda la trayectoria. Ahora, nos pide desarrollar este diagrama de cuerpo libre en cada posición con el fin de saber cuál de las tensiones vendría a ser la mayor y poder ver cuál es la respuesta correcta. Entonces, si comenzamos en la posición 4, tendríamos lo siguiente. Si estamos en la posición 4, el cuerpo va a estar aquí, de esta manera, en este punto. En este punto sabemos que va a tener su respectivo peso,
Y el lado de acá va a tener su respectiva tensión. Vamos a poner tensión 4, T4. Como a mí solo me interesa saber las tensiones, solamente voy a hacer el sumatorio de fuerzas en X. Va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta es la aceleración que va hacia el centro de la curva. Entonces tendríamos lo siguiente, que mi T4 vendría a ser igual a la masa por mi aceleración. Ya tenemos expresada nuestra primera ecuación, analizada en la posición 4. Ahora vamos a la posición 1. En la posición 1 tendríamos lo siguiente. Estaría en este punto. Y en este punto mi cuerpo va a tener su respectivo peso, ¿verdad? Va a tener su respectiva, en el momento que ya el objeto esté en esta posición, va a tener una tensión para arriba. Pongamos la tensión T sub 1 y hacemos el respectivo diagrama, la respectiva sumatoria de fuerzas. Va a ser igual a la masa por la aceleración. Entonces tendríamos lo siguiente, mi tensión 1 va a ser positiva porque es la que se encuentra en el mismo sentido que mi aceleración centrípeta, que va hacia el centro de curvatura, en este caso va para arriba, en la posición 1. Vendría a ser menos el peso igual a la masa por mi aceleración. Si despejo mi tensión 1, vendría a ser masa, gravedad y aceleración centrípeta. Y ya tenemos otra ecuación. Ahora vamos a tener el punto 2, la posición 2. El cuerpo va a estar centrado en esta parte de la posición 2, va a tener su respectiva tensión hacia la derecha y su respectivo peso. Como podemos observar en el siguiente gráfico, en el siguiente diagrama del cuerpo libre, el peso está respecto al eje vertical, es decir, al sumatorio de fuerzas en Y. Pero como lo dije previamente, a mí no me interesa, bueno, no nos interesa la sumatoria de fuerzas en Y porque no es donde se encuentra la tensión. Entonces, haciendo la respectiva sumatoria de fuerzas en X, vendría a ser igual a masa por mi aceleración centrípeta, vendría a ser que mi tensión 2 va a ser igual a la misma. Masa por aceleración centrípeta. Y aquí tenemos otra ecuación, acorde a las opciones dadas. Ahora vamos a analizar el cuerpo en el punto 3. En el punto 3 vamos a tener el cuerpo en esta posición. Entonces, si lo tenemos en esta posición, vamos a tener una tensión. Esa tensión se va a encontrar hacia abajo, ¿verdad? Vamos a poner la tensión 3 y a su vez también se va a encontrar así mismo el peso. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, porque es donde se encuentra la tensión, decimos que es igual a masa por aceleración centrípeta. Entonces tendríamos lo siguiente, que mi tensión 3 más el peso, porque el peso está en el mismo sentido, en la misma dirección que mi tensión 3, va a ser igual a mi masa por la masa por aceleración centrípeta. Mi tensión 3 vendría a ser igual a masa que multiplica aceleración menos la gravedad. Y así tendríamos otra ecuación, calculando así las tres ecuaciones a fin de poder relacionar de cierta forma con las respuestas dadas, con las opciones de respuestas. Entonces nos damos cuenta que primeramente la tensión con más fuerza de newtons vendría a ser la tensión 1, porque aparte de que tiene un producto de masa con la suma de dos vectores, la cual es aceleración centrípeta y gravedad, es la que le da más volumen, o de cierta forma, al valor dado. Entonces la tensión 1 vendría a ser la mayor. Entonces de aquí ya nos damos cuenta que la tensión 1 ya vendría a ser mayor. Mi tensión 2, la tensión 1 va a ser mayor que mi tensión 2, obviamente, porque mi tensión 2 solo tiene el producto de la masa y la aceleración centrípeta. Y a su vez esto va a ser igual a la tensión 4, que sea mayor a mi tensión 3. Obviamente, si lo vemos solamente desde este punto de vista, este de aquí, mi masa junto a mi aceleración centrípeta va a tener el mismo valor que mi tensión 4, la masa por aceleración centrípeta. Sin embargo, esto se va a venir restado con una gravedad de un valor de 9.8, haciendo que mi tensión 3 sea menor que mi tensión 4 y así haciendo una igualdad de relación del mismo. Entonces mi respuesta correcta sería la C. Muchas gracias. 3, que dice así.
Una esfera de 1 kilogramo está atada a una cuerda de masa despreciable, sabiendo un arco de circunferencia como indica la figura. Para la posición angular de 60 grados, la cuerda está sometida a una tensión de 8 newtons. Entonces, en ese instante, la fuerza centrípeta es de... Mira. Primero hay que hacer el diagrama del cuerpo libre de la esfera. Y como está como que está en un diagrama circular, entonces vamos a tomarlo inclinado. Es decir, que la tensión va a estar hacia arriba, ¿ya? Y el peso va a estar por acá. Entonces el ángulo se transporta, el ángulo que formaba aquí, la tensión, se va a transportar acá. ¿Ya? Y ahora hacemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración centrípeta, tomando como referencia arriba positivo. ¿Ya? Nuestras fuerzas nomás están la tensión menos el peso, pero como vamos a tomar en Y, sería coseno de 60. ¿Ya? En ese instante, nuestra fuerza centrípeta lo que nos va a importar es esto, que la fuerza centrípeta va a ser igual a la tensión menos el peso en coseno de 60. Esto nos va a importar porque nos pide la fuerza centrípeta, es decir, la fuerza que apunta hacia el centro. Para eso la fuerza centrípeta vamos reemplazando. Sería 8 newtons menos 1 kilogramo por 9.8 por el coseno de 60. La fuerza centrípeta nos va a dar 3.1 newtons. Y con eso ya está resuelto el problema. Ahora vamos con el problema número 1 de los problemas propuestos. Esto nos indica de que en un columpio gigante el asiento está conectado a dos cables, como se indica, uno de los cuales es horizontal. El asiento gira en un círculo horizontal a una tasa de 32 revoluciones por minuto. Si el asiento pesa 255 newtons y una persona de 825 newtons está sentado en él, obtenga la tensión de cada cable. Como podemos ver en el gráfico, aquí nos indican que el ángulo de acá es de 40 grados. Así que para una mayor facilidad para calcular lo que son las tensiones o las componentes de la tensión, simplemente restaremos 180 menos los 40 y los 90 de que están acá y nos darán el ángulo de aquí, que será 50. Luego, con nuestro diagrama de cuerpo libre, veremos que ya tenemos el peso, la tensión 2, la tensión 1, la cual se puede descomponer tranquilamente. Los valores de los newtons que nos dieron de los asientos y la persona los tomaremos como el peso, así que lo sumaremos para que tomemos todo esto como un solo objeto, que da como un valor de 180 newtons. Ahora, para hallar la masa completa, tomaremos 280 y lo dividiremos para 9.8, que nos dará 110.2 kilogramos. Ahora, nos da una velocidad angular de 32 revoluciones por minuto, y para una mayor comodidad la transformaremos a radianes. Entonces, diremos que una revolución es igual a 2 pi radianes y un minuto es igual a 60 segundos, dándonos una velocidad de 3.35 radianes por segundo. Listo. Una vez convertido todos los números y factores, procedemos a analizar. Tenemos que la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, y la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0. Analicemos primero en Y. Tenemos en Y la componente de la tensión y el peso. Entonces, diremos que, como van a ser iguales, tenemos que T1 por el seno de 50 es igual al peso. Queremos hallar la tensión 1, así que despejamos tensión 1. Por seno de 50, despejamos nuestros valores. Como tenemos que el peso general va a ser de 180 newtons, hacemos 180 sobre, no, 1080 sobre seno de 50. Un total de 1409.8 newtons. Esa es nuestra tensión 1. Ahora, en la componente en X. En la componente en X tenemos la tensión 2 y la tensión 1, que están a favor, en este caso, de la aceleración centrípeta. Así que diremos que la tensión 2 más la tensión 1, la componente de la tensión 1, coseno de 50, es igual a masa por aceleración centrípeta.
Esta aceleración centrípeta la reemplazaremos como velocidad angular al cuadrado por radio. Entonces nos quedaría al final tensión 2 más coseno 50 va a ser igual a masa por velocidad angular al cuadrado por radio. Ahora, queremos hallar la tensión 2, la despejamos. Y ya para descender rápido, reemplazaremos los valores. El radio se ha tomado como 7.5, que es la distancia que tiene el cable desde la persona hasta el centro. La masa de 110.2 por 3.35 al cuadrado por radio 7.5. Este es más, pasa a restar, menos. La tensión 1 es 1209.8 por el coseno de 50. T2 debería ser igual a una calculadora. Gracias. Bien. 110.2 por 3.35 por 3.35. Tendremos 9275.39 menos 906.2. Entonces nuestra tensión debería ser de 8369.18 newtons. Y aquí tengo la tensión, tanto horizontal como la tensión que está conforme inclinada. Gracias. Tema 2, que dice así: un bloque de masa m se coloca a una altura h dentro de un cono que está girando a una velocidad angular constante, como se muestra en la figura. Si el bloque debe mantenerse girando sin resbalar sobre la superficie del cono con una altura h, dice A. Obtener una expresión que permita calcular la velocidad angular mínima para que el bloque no resbale. Para esta pregunta usted debe presentar el diagrama de cuerpo libre dibujando claramente el sistema de referencia, las fuerzas y el ángulo beta. Las ecuaciones pertinentes. La expresión deducida de la velocidad angular. Y calcular la velocidad angular cuando beta vale 30 grados. La altura es de 0.2 metros. La masa de 1 kilogramo. Y el coeficiente de fricción estática es 0.3. Y el inciso B dice: para la condición de velocidad angular mínima, calcular la fuerza de fricción que experimenta el bloque. ¿Ya? Es el A. Y en el B me piden fuerza de fricción. ¿Ya? Muy bien, aquí con el diagrama de cuerpo libre lo hicimos en el sistema de referencia. La normal va para acá, o sea, perpendicular a la fuerza de contacto, es decir, el cono. El peso va para abajo, la fricción estática va hacia un lado de la superficie del cono, y con los ángulos respectivos beta y beta que se derivan de la transportación del ángulo hasta el sistema de referencia que en base al bloque. ¿Ok? Y aquí lo único que tendremos que hacer es primero establecer que la normal en X va a estar dado por la normal, el coseno de beta, ¿ya? La normal en Y está dada por la normal, en beta. La fuerza de fricción estática en X, la fuerza de fricción en beta, en Y, coseno de beta. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Va a ser igual a la masa por la aceleración, pero en este caso está girando en un sistema, en un circuito circular, o sea, va a tener una aceleración centrípeta nomás. ¿Ya? Y vamos a tomar como sistema de referencia para donde va la aceleración centrípeta, es decir, para el centro. Entonces, para el centro, acá va a estar mi aceleración centrípeta.
Entonces, como vemos en el diagrama de cuerpo libre, la normal en X va a ser la dirección de la aceleración centrípeta. Entonces lo tomaremos como positivo. Normal en el ángulo menos. ¿Qué más hay? La fricción, pero su componente en X, que está opuesta al sistema de referencia, entonces va a ser la fricción en X negativa. Igual a la masa por. Y aquí podemos cambiar en la fórmula de aceleración centrípeta por la velocidad angular al cuadrado por el radio. ¿Ok? Vamos a establecer la sumatoria de fuerza en Y. Va a ser igual a 0. Y aquí tenemos nomás el peso menos la fricción en Y, coseno de beta. También tenemos la normal en Y. Bueno, 0. Aquí tomamos como sistema de referencia para abajo positivo. ¿Ya? Y aquí podemos despejar la normal. Pero primero podemos cambiar la fuerza de fricción como la mu s. Mu s por la normal. Podemos despejar. Pasando todo al otro lado, sumando, va a quedar acá que la normal va a ser igual a la mu s, la coseno de beta, más seno de beta. Y ahora despejando, pasando todo este término a dividir, va a quedar que la normal va a ser igual al peso sobre el mu s, coseno de beta, a seno de beta. Como ya tenemos la normal, podemos hallar el radio, que sería lo que nos falta para tener toda la ecuación completa. Aquí pues, establecí un pequeño triángulo en base a la altura y en base al radio, que es el que nos falta. La altura ya sabemos que es 0.2 y podemos utilizar la función trigonométrica tangente. Sería el lado opuesto sobre el adyacente. Y al despejar el radio, nos quedaría que el radio sería igual a la tangente de 30 grados por la altura. Y aquí haciendo el respectivo reemplazo, nos saldría que el radio sería 0.11 metros. Y ya con el radio ya podemos despejar esta ecuación, la normal, y seguir con y hallar la velocidad angular. Y esto nos va a servir para poderla reemplazar en la ecuación de acá. Porque lo que nos está pidiendo es la expresión de esto. Y ahora podemos reemplazar. Pero primero vamos a arreglar esto. Vamos reemplazando esto por la mu s por la normal y sacando factor común de la normal. Nos quedaría algo así. Normal coseno de beta menos mu s seno de beta igual. ¿Ya? Y ahora podemos reemplazar esta ecuación acá. Y podemos adelantarnos despejando esto y mandando a dividir la masa por el radio. Queda así. La velocidad angular al cuadrado va a ser igual a mg por seno de beta mu s seno de beta sobre lo que reemplazamos. Y tampoco nos podemos olvidar de lo que mandamos a dividir. Vamos por el radio. Se van las masas. Y aquí podemos dejar la expresión. Por el radio. Mu s coseno del ángulo. El seno del ángulo. Acá arriba será gravedad por el coseno de beta. Tenemos la mu s seno de beta. ¿Ya? Y ya tenemos la expresión de la velocidad angular. Y ahora lo que nos faltaría nomás sería reemplazar. Sería 8
radio. Punto 1. ¿Ya? Y aquí vamos a ver 0.3 seno. Y el ángulo beta sería de 30 grados. ¿Ya? La velocidad angular nos daría un resultado de 8.53 radianes sobre segundo. Y con esto ya tendríamos resuelto el inciso A. ¿Ya? Ahora para el inciso B nos pide la fuerza de fricción. La fuerza de fricción. Ya pues, para la condición de velocidad angular mínima, calcular la fuerza de fricción que experimenta el bloque. ¿Sí? Primero podemos hallar la normal con esta fórmula. 9.8 sobre 0.3 30 grados variación de 30 grados. Y esto nos va a dar un valor de 12.9 newtons. Y ahora, como ya tenemos la normal, podemos reemplazarla en la fórmula de fricción estática, que va a ser igual a la μs por la normal. Y al reemplazar, μs sería un valor de 0.3 para la normal, que es 12.9. Y esto nos da un valor de 3.87 newton. Con eso ya tenemos resuelto el inciso B y todo el problema. Ahora vamos con el problema número 3, que dice: un bloque pequeño de masa M descansa sobre una mesa horizontal sin fricción a una distancia R de un agujero. Un hilo atado al bloque pequeño pasa por el agujero y este está atado al otro extremo, y un bloque suspendido de masa M. Se imprime al bloque pequeño un movimiento circular uniforme con radio R y rapidez V. ¿Qué rapidez V se necesita para que el bloque grande quede inmóvil una vez que le suelte? Ya. Luego ya tenemos los sistemas de referencia. Tenemos la tensión, que es positiva, y el peso es negativo. Y el segundo sistema, donde dice que la velocidad lineal, y la tensión que viene a ser la aceleración centrípeta. Ok. Ahora, vamos a dibujar el sistema de referencia en el sumatorio en Y, que va a ser igual a 0. Entonces, la tensión va a ser positiva y el peso va a ser negativo, dando como resultado que la tensión va a ser igual al peso. Ahora, la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a masa por aceleración centrípeta. Únicamente tenemos la fuerza de tensión, y esto va a ser nuestra masa por aceleración centrípeta. Ahora, la aceleración centrípeta la podemos cambiar por masa por velocidad al cuadrado dividido para el radio. Augusto, también hay que mostrar que las dos masas no son las mismas, sino que una es diferente a la otra. Por supuesto. Entonces, este le ponemos como masa 1 y este como masa 2. Entonces, una vez ya tenemos esto, igualamos los dos sistemas. Entonces, el ejercicio lo que nos pide es la velocidad. Entonces, cogemos y despejamos todo. La velocidad. Y esa sería nuestra expresión para encontrar la velocidad en el sistema.